Muy buenos días, usuarios y usuarias de su programa Cimarroneando por la Paz. Nos sentimos tremendamente complacidos de dirigirnos a ustedes, por supuesto pensando principalmente en que este programa, en su edición número 92, nos habla de la importancia que tiene para el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, para esta cartera ministerial, para el pueblo venezolano, seguir fortaleciendo en el aspecto ideológico, político, cultural, la presencia, la materialización de acciones que nuestro pueblo indígena tiene un reconocimiento especial, no solo en nuestro marco constitucional, sino también haciendo memoria desde 1492, cuando nuestros pueblos indígenas asumieron el rol de confrontar a los invasores españoles. Y de ahí se revela la importancia de este pueblo indígena, al cual hacemos un reconocimiento especial precisamente por su participación en la gesta independentista. Tenemos hoy como invitado especial al profesor investigador, magíster, cienciado en evaluación de impacto ambiental del CENDES UCB, al doctor Eric Gutiérrez García. Nos sentimos tremendamente honrados de poder compartir con él, sobre todo en un tema que nos vincula y, por supuesto, es necesario socializar para poder preservar justamente y proteger el idioma indígena. Por ello, como pudieron apreciar al comienzo del programa, el tema musical que se denomina Guarda mis mandamientos es interpretado por la Orquesta Sinfónica Canaima y justamente es en idioma pemón. Así que de antemano le damos las gracias al profesor Eric por estar con nosotros y por supuesto a todo el equipo de trabajo que hace vida en esta cabina y que por supuesto le dé el impulso necesario para que podamos transmitir esta información, socializar, intercambiar y robustecernos, fortalecernos cada día más desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista del reconocimiento que tiene en este sentido nuestro pueblo indígena. Incluso voy a emplear el plural, nuestros pueblos indígenas, que no es uno solo. Ahora, queremos en este mismo orden de ideas decirles que vale la pena destacar que los indígenas pemones están ubicados en la Gran Sabana, en el Parque Nacional Canaima, pero también en la Sierra de Imataca, Estado Bolívar. Y aunque no se establecen delimitaciones rígidas, no es menos cierto que tienen presencia en espacios tales como, particularmente, por mencionar algunos, en la zona norte del territorio Pemón, ese pueblo Taurepán hacia el sur y en su dirección oeste-este, en la boca del río Maurac. Aspectos como este estaremos desarrollando con nuestro invitado, quien es especialista y además tiene una vivencia importante. Nos va a compartir seguramente su experiencia, de su vivencia. No fue que le contaron, no fue que lo leyó, no, lo vivió justamente en esos espacios, en la convivencia con nuestros hermanos y hermanas indígenas. En la coordinación de Radio Multimedia, por supuesto, como siempre, Dubrasca Moya, a quien le enviamos un saludo y un gran mensaje de amor y de agradecimiento. Agradecimiento que damos también, por supuesto, al capitán Joaiber Ramírez Regalado,
quien, como sabemos, es el director general de comunicaciones y que agradecemos su apoyo que también nos da nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo para seguir llevando todos los miércoles como este, cuando son las 9:40 minutos de la mañana, precisamente temas como este, que nos traen, repito, a nuestra venezolanidad. En la transmisión de MIJP Radio, Multimedia y redes sociales, como siempre, nuestro hermano Reimer Peraza, como también en los controles el amigo, como siempre, en esa trinchera de controles Eduardo Verdú, Carlos Lugo en la dirección general de la emisora comunitaria Radio Libre Negro Primero 101.1 FM y Douglas Courtois lo hace lo mismo, pero en la dirección general de la radio comunitaria La Piedrita. En la producción general del programa, el hermano Gerardo Hernández y quien les habla, este servidor, Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Recuerden contactarnos a través de las cuentas X, @MIJP Radio Piso, @Radio Negro 1, @RDCom La Piedrita, @P Jesús Escobar, @Incodir Venezuela, en Instagram, Incodir MIJP, y nuestros teléfonos 0212-542-3705 y 0212-542-4159. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a aprovechar la oportunidad para darle un breve espacio para que el mismo Eric, el doctor Eric, nos salude a nuestro pueblo en la entrada del programa. Guacu pero me atomo patrón. Anashiche Haya, Hamaya Guale, Guacupero, Medatomón Patón, Akenemane, Heinoji, Bajucayadibu, Otuguara Poremana. Él he saludado, entre otras cosas, en el idioma también Pemón, y les he dicho cómo están. Porque ciertamente tenemos, como dijo el profesor Escobar, 531 años de haber sido invadidos, y siempre me preguntan si es posible revertir eso en 25 años que tenemos de revolución, y mi respuesta es invariable, siempre es: estamos en eso, es un gerundio. Y justamente una primera labor para descolonizarnos es aprender los idiomas autóctonos, de gran valor, porque no solamente nos hablan de un dominio lingüístico, sino de una cosmovisión, de una manera de ver el mundo totalmente distinta a la que nos fue impuesta. Entonces, es importante porque alguien dirá, pero se puede. Bueno, en primer lugar, es tan fácil como aprender otro idioma. Aprender cariña, Otuguero Poremana, no es menos difícil que aprender How are you. Aprender Guarao, que es Bajucayadibu, no es menos difícil que aprender como Talebú, o aprender Akenemane, que es Yecuana. No es menos difícil que aprender como Andiamo. Entonces, si podemos hablar en italiano, en inglés, en francés, podemos tomarnos el tiempo, y alguien dirá, puede hacerme dos preguntas. Primero, ¿dónde aprendo? Bueno, existe el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, adscrito al Ministerio Popular de Educación, creo que está en el piso 10. Usted se llega al Ministerio de Educación y dice: yo quiero ir al Instituto de Idiomas Indígenas para ver qué cursos dan ahí. Otra oferta de idiomas la vemos en la Universidad Bolivariana, en el Centro de Estudios Indígenas, también hay una oferta allí, y hay profesores o profesoras que les podrán enseñar los idiomas que por lo menos aquí en Caracas pudiera uno conversar, porque la otra pregunta es: ¿y con quién lo hablo? Bueno, aquí hay comunidades Inga, comunidades Cariña y comunidades Guayú, y esos son los tres idiomas que ahí se enseñan, porque entonces dicen: ajá, pero yo no quiero perder lo que estoy aprendiendo. Entonces uno después, el primer paso es ir a aprender el idioma donde acabo de señalar, y el segundo paso es ponerse en contacto con las personas de los pueblos Inga, Guayú y Cariña que estén en Caracas, que ahí mismo le dirán dónde se reúnen, y uno empieza a practicar el idioma con ellos.
o con las mismas personas con las que uno está haciendo el curso. Entonces, esa es una primera tarea de descolonización, apropiarnos, empoderarnos de nuestros idiomas autóctonos. Excelente. Gracias, profesor Eric, por esas palabras tan, digamos, fortalecedoras, porque estamos convencidos que la decolonización es un tema complejo, pero ideológicamente, de manera, yo diría, contundente, en términos políticos, es necesario reafirmar y cada día tributar de la manera más contundente, repito, para poder rescatar lo nuestro. Recordemos cuando en alguna oportunidad hemos hablado de lo que decía el propio Aníbal Quijano y lo dice Enrique Dussel con su texto El encubrimiento de América, justamente cómo se ha intentado invisibilizar inclusive hasta nuestros idiomas y lenguas indígenas. Así que es labor de nosotros poner sobre el tapete el cómo reconocernos y reaprender justamente sobre la base de los criterios no solo lingüísticos, fonéticos, sino también espirituales que están presentes en ese diálogo necesario con la naturaleza, con la Pachamama, y precisamente lo cual veneran nuestros pueblos indígenas como nunca, y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Pero sin embargo, para dar continuidad al programa, porque tenemos un buen espacio para poder desarrollar todas estas ideas, vamos a conocer un poco de historia en nuestras efemérides, porque como decía nuestro libertador, si no conocemos nuestro pasado, en el presente podemos incurrir en la repetición de acciones controvertidas y además, en este mismo sentido, poder potenciar las que han sido más bien positivas, mirando al futuro, haciéndolo de la mejor manera. Así que vamos con las efemérides. Incodir en la historia. Muy bien, así el 14 de septiembre de 1920 nace Mario Benedetti, destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, figura relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes nombres del boom de la literatura hispanoamericana. Del mismo modo, el mismo 14 de septiembre, pero de 1960, fue creada la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el marco de la Conferencia de Bagdad en 1960. Actualmente está integrada por Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes, Gabón, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. El 16 de septiembre, pero en 1973, a 5 días de haber sido derrocado infortunadamente el gobierno de Salvador Allende, fue asesinado el cantautor chileno Víctor Jara Martínez. Quiero reiterar, haciendo mías las palabras de algunos compañeros que en el Consejo de Seguridad así se expresaron en torno a este ajusticiamiento, que el Víctor Jara Martínez era más o menos un equivalente, si así me permite la audiencia, comparado con nuestro Ali Primera, pero particularmente estamos hablando de Chile. Sin embargo, Víctor Jara queda allí con sus temas que siempre aluden al término libertad, paz y revolución. Bueno, el 17 de septiembre, pero en 1814, fallece Vicente Salias, médico, escritor y periodista venezolano, lleno de romanticismo revolucionario. Es considerado el autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, compuesta en 1810. Antonio Guzmán Blanco declaró por decreto himno nacional de Venezuela en 1881 y fue de los más
digamos, de los más fuertes conspiradores contra la ocupación española, no solo en Venezuela, sino en toda la América del Sur. Bueno, cerrando ya las efemérides, entramos entonces en este segmento del programa que tiene que ver con las voces del pueblo. Voces del pueblo. Muy bien, y llamamos así Voces del Pueblo precisamente porque es el espacio en el cual compartimos con nuestros invitados sobre el tema que nos ocupa para el desarrollo del programa. Y quiero decir en este sentido que hablar de la educación intercultural bilingüe en su Día Internacional tiene que ver con ese 20 de septiembre, justamente un día como hoy, con el propósito de resaltar la importancia y el reconocimiento que se debe dar a las diferentes manifestaciones culturales, sobre todo en lo relativo a los idiomas de los pueblos indígenas que coexisten dentro del territorio. Como bien decía nuestro invitado, precisamente en Venezuela tenemos, particularmente en el Instituto, decías, de idiomas indígenas, y que podemos conocer, aprender, reaprender sobre el desarrollo, conocimiento y, por supuesto, aplicación del idioma indígena, en este caso cariña, pemón, entre otros que ya mencionó nuestro invitado. Así que bueno, antes de entrar justamente de lleno al programa, vamos a la pausa musical y ya volvemos con Cimarroneando por la Paz. Gracias. Ya vuelve. Cimarroneando por la Paz. Continuamos con Cimarroneando por la Paz. Bien, estamos de nuevo acá en su programa Cimarroneando por la Paz con el doctor Eric Gutiérrez. Y precisamente quiero presentarlo ahora ya en la perspectiva, haciendo honor pues a la formalidad del programa, como coordinador de posgrado en Derecho Indígena. Esto es en el caso particular del Instituto de Investigación y Posgrado ENM del Tribunal del TSJ. Actualmente se desempeña ahí, pero además es especialista de área en la Oficina de Participación Ciudadana de la DEM en el mismo TSJ. Defensor especial en materia indígena a nivel nacional, Defensoría del Pueblo, de 2015 a 2016, y asesor de la Vicepresidencia Ejecutiva, cuando en el entonces estaba en la cartera nuestro hermano Jorge Arriaza, en 2014, de aquí le enviamos un gran saludo. Coordinador de enlace con el Estado Lara en la Escuela Nacional de Culturas Populares, Ministerio de la Cultura también 2014, Universidad Bolivariana de Venezuela, especialización en gestión judicial, ¿ya? Y asesor de la Dirección de Gestión Social del Ministerio Público, además de ser también nuestro colaborador en condición de asesor del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Nos hace honor con su presencia y participación dentro de este equipo de trabajo. Así que, profe, sea bienvenido al programa. Es un honor tenerlo aquí hoy. Entonces, en tal sentido, de acuerdo a la estructura del programa, vamos a darle nuevamente la palabra para que se dirija a través de su cámara al pueblo, tanto nuestra cartera ministerial que nos observa, nos escucha a través de redes sociales, están muy pendientes de programas como este, y queremos entonces recibir su saludo. Bueno, nuevamente en Pemón, Guacupero me tomó un patón. Muy importante, porque la canción que inició el programa está en Pemón. Tiene que ver con una expresión cultural del pueblo Pemón, que es muy diverso, como señaló el profesor Escobar, pero digamos que tiene su propio contexto, un contexto que ya se mencionó
que no fue inventado por nosotros, que es un contexto colonial. Lo que hace la Revolución Bolivariana es recibir el legado histórico de esa situación colonial. En la Cuarta República la deuda social que eso implicaba fue asumida por la Revolución Bolivariana y estamos buscando desde el año 98 ir saldándola. Ahora, una forma de hacerlo es reivindicando a estos pueblos originarios, y reivindicarlo implica primero conocerlos y reconocerlos, porque siempre he dicho, tanto en mis intervenciones públicas como en espacios formativos, que lo que no se conoce no se comprende, lo que no se comprende no se valora, lo que no se valora no se respeta o no se defiende. También es importante en ese sentido, hablando de defensa, porque es una palabra que ya se mencionó por acá, y de rescate también se mencionó por aquí, saber que también el pueblo Pemón es uno de los 12 pueblos que se encuentran en nuestro territorio Esequibo. Ahorita que justamente el gobierno acaba de sacar un comunicado rechazando esas pretensiones ilegales, inmorales, porque ellos pretenden hacer actividades en ese territorio sin derecho. Nosotros sí tenemos ese derecho, inclusive está en la Constitución. Es bueno saber que allá hay 12 pueblos, uno de los cuales es el Pemón. Entonces, aprender a saludarlos en el idioma, a saludar a esas y esos compatriotas que hacen vida allá en el Esequibo. Desde aquí les mandamos saludos. Nuestro Esequibo. A nuestro Esequibo, son nuestros compatriotas que están allá, y lo cual también tenemos que conocer. Entonces, y lo primero es saludarlos en su idioma. Digamos, tiene una condición muy particular, habla su idioma propio, materno, pero también son venezolanos anglófonos. Claro, porque tiene que ver con la historia de ese territorio que nos ha sido usurpado. Ya sabemos que estuvieron los holandeses, los españoles, los ingleses. Entonces, bueno, pero el asunto es que ellos hablan en el idioma inglés y en su propio idioma. Yo prefiero saludarlos cuando tengo la oportunidad de verles en su idioma, que uno de ellos es el Pemón, otro es el Guarao, otro es el Cariña. Entonces sería Bajucayadibu en Guarao, sería Otuguarao Pobre en Cariña. Excelente, profesor. Gracias por el saludo. Con ustedes es repito, un honor compartir con personas formadas y con una cualidad vivencial que les separa de lo que académicamente para muchos, con el respeto de nuestros compañeros y compañeras formados en el área indígena, pero por supuesto el aspecto vivencial es fundamental. Ahora, en el contexto del programa, profesor Eric, nos interesa saber y compartir con usted la experiencia y que nos pudiera orientar a propósito de cuáles estrategias pudiéramos utilizar para orientar al pueblo en el mantenimiento de la importancia del idioma indígena como parte de nuestra identidad cultural. Bueno, eso no se puede desligar del tema educativo en general, porque justamente dentro del proceso de descolonización, digamos en el enfoque educativo entra lo lingüístico. Pero lo lingüístico tiene sentido si va a permitir la reproducción de la manera de ver el mundo, de la cosmovisión y también del modo de vida de estos pueblos originarios. Tiene sentido porque también podemos ver históricamente, en la historia reciente, como algunas entidades contrarias al interés nacional, como lo fueron las nuevas tribus y otras gentes semejantes que por allí todavía persisten, desfiguran el idioma para que el indígena cambie la mentalidad, porque también se puede hacer que el indígena cambie la mentalidad usando su propio idioma, que era lo que hacían estas personas. El asunto es complejo porque, por ejemplo, en el caso de los Pemón, de los que mencionó, los Taurepan, etcétera, ellos tienen una mezcla que algunos llaman sincrética. Yo no sé si darle ese nombre, yo diría, lo podría pensar de otra manera, como una multilinealidad quizás, pero esa aparente hibridación permite entender, para el caso que la canción que inició el programa, que ellos por un lado tienen su propia espiritualidad autóctona, basada en el concepto de Pia, que viene siendo, para tratar de entender un poco desde acá, traducir qué es el concepto de Pia,
algo así como lo que el mundo asiático, chino, etcétera, llaman el chi, el ki o el tao, algo parecido. Y por supuesto que en la naturaleza existen otros seres que también lo habitan, que no son propiamente humanos. Están en las plantas, están en las montañas, están en los ríos, en las caídas de agua, están los macunaimas, los canaimas, etcétera. Pero al mismo tiempo, por 150 años de la iglesia anglicana que digamos estuvo por estos lados de Guyana y de la Guayana, ellos también tienen tradición evangélica y eso se amalgamó en algo que ellos llaman areruyá. Areruyá, donde hay una mezcla de esa espiritualidad autóctona con la religión cristiana, y esa mezcla dio origen a esa, digamos, religión de ellos que se llama Areruyá, y lo que estaban cantando a ellos allí está enfocado en eso. Entonces no solamente es un idioma, sino una manera de ver las cosas que está ahí contenida. Entonces lo primero es defender esa manera de ver las cosas, que por supuesto está cruzada por todo el conflicto de la colonialidad, porque hay asimetrías. Esas asimetrías que son coloniales, que todavía persisten, es lo que hace que los idiomas desaparezcan. ¿Por qué? Porque también hay unas prácticas institucionales, insisto, heredadas, no las inventamos nosotros. El comandante Chávez, la revolución las recoge, y tiene que lidiar con eso, que implican un racismo estructural, sistémico, institucional, que lleva a algunas instancias, inclusive educativas, a plantear a los indígenas que no pueden hablar en su idioma, y de esa manera se pierden los idiomas. ¿Cómo se puede recuperar? Haciendo exactamente todo lo contrario, fomentar no solamente la educación intercultural, no solo para los indígenas, pienso yo que en primer lugar para los que no somos indígenas o los que nos consideramos indodescendientes, porque todos somos descendientes de indígenas, absolutamente todas y todos lo somos. Esa educación debe ser, pero en primer lugar para nosotros, lo dice el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que la interculturalidad debe transversalizar todo el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. Otro es, como dije, la idea, por el caso de nosotros, los que habitamos en la ciudad, aprender los idiomas autóctonos. Y bueno, viene por supuesto una línea paralela, que es la defensa de los idiomas en el mismo territorio de los pueblos originarios por parte de ellos mismos, y ahí es donde entra la educación propia y la educación intercultural. En términos lingüísticos propiamente dicho, está lo que algunos llaman los nichos lingüísticos, que es, vamos a decir, como quizás el término no es el más feliz, pero sí es bien descriptivo, como un laboratorio de recuperación de idiomas protagonizado por las abuelas, los abuelos y sus nietos y nietas. Es decir, a los niños y niñas en la comunidad, en su convivencia cotidiana, en sus espacios cotidianos, que puede ser el conuco, que puede ser el río, que puede ser la vivienda. El abuelo y los abuelos le van enseñando el idioma, y de esa manera se va recuperando. Esa es una de las modalidades de recuperación lingüística, no es la única, pero es muy importante, porque justamente parte de la pérdida se da justamente en la población joven, en la niñez indígena. Más adelante puedo explicar por qué. Muy bien, muy bien. Gracias por ese conjunto de elementos de juicio que nos ponen en sintonía con el cómo podemos utilizar estrategias para orientar al pueblo en el mantenimiento y la importancia del idioma indígena. Ahora, usted hablaba, profesor, lo que pude recoger de parte de su intervención, acerca de cómo, por ejemplo, el caso de las nuevas tribus tuvieron una injerencia importante en una forma de influir sobre nuestros hermanos indígenas, y definitivamente, a mi entender, es una práctica eminentemente discriminatoria. Entonces yo quería, para nuestra audiencia y para todos los que nos encontramos en este espacio, poder conocer de viva voz de usted como experto en el área, qué casos particulares de discriminación por el uso del idioma indígena conoce usted
en su vivencia durante esta trayectoria en materia indigenista? Como venía diciendo, estamos recogiendo los impactos de una colonización y esos impactos se llaman colonialidades. Una de las colonialidades es la colonialidad del saber, también derivando de ella una colonialidad lingüística y también epistémica. ¿Qué consiste en la colonialidad del saber? Considerar que los modos de vida y las cosmovisiones de los pueblos originarios son consideradas por la modernidad occidentalizada, que es la que se nos impuso, como atrasadas, inferiores, pretéritas, disfuncionales, pero sobre todo salvaje, bárbaro, primitivo, atrasado, retrasado. Esas visiones coloniales o neocoloniales o endocoloniales debemos superarlas, pero tienen que ver con la causa del problema, porque justamente en ese entonces, está hablando de la Cuarta República, el estado del ego, misiones religiosas de distinta denominación, el manejo administrativo inclusive de los territorios donde estaban los pueblos originarios, y les delegó la tarea de civilizar, de regenerar a los degenerados, de civilizar a los salvajes. Y eso se hizo y dejó sus consecuencias. Entre las cosas que se hicieron en el ámbito de lo que estamos conversando fue que les prohibieran a los indígenas hablar su idioma. ¿Cómo lo hacían? Voy a poner un ejemplo ilustrativo para entender cómo es la erosión lingüística en el caso que estamos comentando. Si yo soy un indígena yupa, o soy pemón, o soy guarao, y entonces me meten porque así era el sistema, en un internado desde que soy chiquito, y en el internado me prohíben hablar el idioma, y me lo prohíben diciéndome: te vamos a castigar con castigos físicos de distinta índole, o también psicológicos, que es la burla. Entonces yo, cuando ya yo sea adulto, cuando tenga hijos, yo a mi hijo no le voy a enseñar el idioma. Le voy a decir: ¿por qué? Un asunto obvio de amor. Yo no voy a esperar que a mi hijo le pase lo mismo, que sufra esa humillación, esa discriminación. La está sufriendo si yo le permito que hable el idioma, porque en este contexto, insisto, muy neocolonial en el que estoy, lo van a humillar o lo van a maltratar. Yo no le voy a desear eso a mi hijo, no le enseño el idioma. Luego, esa es la segunda generación. Luego la tercera generación es los nietos míos ya ni siquiera les van a enseñar el idioma ni remotamente, y ni tendrán idea de cuál es ese idioma. Entonces ya la tercera generación, eso no está en su horizonte de cosmovisión, no está el idioma, ni tampoco los elementos de la cultura. ¿Por qué? Porque ahí se va como instalando un paradigma dominante, en este caso occidentalocéntrico, moderno, y entonces de esa manera ocurre el lingüicidio. Con ese lingüicidio también está el epistemicidio, el culturicidio. Pero hablando del tema que nos trae hoy, con el ejemplo descriptivo que acabo de señalar, se entiende por qué se van erosionando los idiomas, la erosión lingüística. O sea, se va perdiendo por esa razón. Pero ahora que estamos en la Quinta República, que estamos en la Revolución, tenemos todo un andamiaje legal y también la voluntad política, la voluntad del gobierno de descolonizar, como dijo el presidente Maduro el 12 de octubre del año pasado, y entonces tenemos que abocarnos a la recuperación lingüística en los pueblos originarios. De la mano, como dije antes, del aprendizaje, son simultáneas las dos. Nosotros, los indodescendientes, aprendiendo los idiomas, y los indígenas en sus propios pueblos recuperando sus idiomas. Excelente. Fíjese, profesor, a propósito de justamente la temática que usted desarrolla o puede captar en su verbo, me llegó a la mente el trabajo que realizó la doctora Iraida Vargas con la preterización del pueblo indígena. Uh-huh. Seguramente usted habrá leído el texto. Y recuerdo también, por supuesto, las palabras que nos brindara su esposo, el profesor Mario Zanoja, cuando habla del ADN mitocondrial en una investigación hecha en el IBIC, la cual reveló
que el 80% de la población venezolana justamente posee esa cualidad que nos permite atribuirnos ser indígenas. 80% de la población. Nada es poco. Ahora bien, ¿por qué quiero hacer referencia a este aspecto? Porque definitivamente, como bien lo dijo el profesor, somos indígenas. Todos. Caribes. Caribe, además. Y en este sentido, el profesor nos va a hacer seguramente una reflexión con respecto a lo que acabo de decir, pero a la vuelta de la pausa, porque vamos nuevamente a la pausa musical. Ya vuelve. Cimarroneando por la paz. Vamos con Cimarroneando por la paz. Muy bien, cuando son las 10:18 de la mañana, habíamos dejado una pregunta, reflexión en el aire para que nuestro invitado nos pueda ilustrar a propósito de la referencia que hicimos acerca de la preterización del indígena, así como también del ADN mitocondrial en la investigación realizada y que mencionó el propio Mario Zanoja. Además de otros elementos que tienen que ver con, digamos que tienen un carácter discriminatorio y que desde el INCODIR queremos socializar y compartir con ustedes a través de su programa Cimarroneando por la Paz. Profesor, es suya la palabra. Bueno, voy con lo primero. Eso me recuerda cuando yo también era estudiante en la Universidad Central, en la Escuela de Derecho, pero eso fue hace muchos años atrás, que en un espacio se estaba realizando un foro sobre indígenas y yo estaba acompañado con un compañero Cariña. Y dije, bueno, vamos a meternos para escuchar qué dice el ponente. Y cuando nos sentamos a escuchar, el ponente hablaba, los indígenas cazaban, los indígenas comían, los indígenas hacían sus casas, y hablaba de esa manera. Entonces el compañero Cariña levantó la mano y dijo, un momento, yo estoy aquí, yo no soy un fantasma, yo sí estoy aquí sentado viéndolo. Yo como, yo cazo, yo hago mi vivienda en presente. Pero si todavía no las publicaciones oficiales que el gobierno ha impulsado desde hace 25 años, sino no otras publicaciones de editoriales privadas, todavía uno ve cuando abre esos libros sobre los indígenas, todos los verbos están en pasado, como si eso fuera del pasado, y no son del pasado, son civilizaciones coetáneas, contemporáneas, que tienen, como dice el maestro Saúl Rivas, tienen una multilinealidad, es decir, son diferentes líneas históricas, que no es igual a la línea histórica de la llamada civilización occidental, entre comillas, pero son civilizaciones que tienen su propio origen y su propio devenir. No necesariamente tienen que subsumirse bajo la temporalidad de esa civilización hegemónica. Entonces, no las podemos considerar en ningún caso como del pasado. Uno cuando se pone a investigar rastrea el origen de ese discurso unilineal, uno lo consigue en Hegel, lo consigue en Kant, pero esa es la visión de los europeos sobre nosotros, pues es la visión de tierra a la vista, y esa no es la mirada que tenemos que tener. Nuestra mirada es la de barco a la vista, extranjero a la vista, invasor a la vista, pero es la mirada nuestra. De nuestra mirada tenemos nuestra propia temporalidad. ¿Qué sabemos nosotros de la historia de nuestros pueblos originarios? Sabemos que según la mitología histórica de Occidente, empezó en Sumeria hace como 12.000 años, y hemos oído hablar de los griegos, los romanos, que si la Edad Media, todo ese cuento. Pero ¿qué sabemos de la historia autóctona nuestra? ¿Qué sabemos de por ejemplo, el nombre de... ¿Quién descubrió Venezuela? Lo descubrieron los ayamanes, algo así como 14.000, 12.000 años atrás, por decir algo. ¿De dónde viene el nombre de Venezuela? Venezuela, de los indígenas Añú, de la laguna de Sinamaica. Entonces, sabemos muy poco de nuestra historia propia, de nuestros pueblos originarios, de nuestra historia real, de nuestra historia propia. Tenemos una historia prestada, un discurso prestado e impuesto. Entonces, en esa visión histórica, nuestros pueblos originarios son pueblos derrotados, son pueblos que están en el pasado, son pueblos atrasados, y todo eso es un discurso colonial.
Eso para contestar lo primero. Para contestar lo segundo, sí, hace mucho tiempo vi una investigación, no recuerdo exactamente los datos, del IBIC, que hizo el IBIC sobre el ADN mitocondrial, donde más o menos señalaba que, bueno, por supuesto tenemos una línea materna, cada uno de nosotros tenemos una línea materna y una línea paterna. En la línea materna, lo que demuestra la investigación es que un 80% de los genes por ese lado son de ascendencia caribe. Es decir, que nuestra tatarabuela, chosno, como queramos llamarlo, más atrás en nuestra línea genológica era una indígena de algunos de los pueblos caribe. Y por la línea paterna de la península ibérica, pues guanche, es decir, de las Canarias, o vasco, o gallego, o catalán, andaluz, pero viene de la península ibérica otro porcentaje por el lado paterno. Entonces, digamos que casi todos podemos aseverar que tenemos sangre caribe en nuestras venas, y si no sangre caribe, sangre de una madre que viene del continente africano. Básicamente, muy poco hay de sangre de madres que ya han venido de la península ibérica. Eso para contestar las dos cosas. Excelente. Para continuar un poco lo que estaba comentando antes, hay un elemento importante que también es de tipo material. La defensa y la recuperación de los idiomas pasa por la recuperación de nuestros territorios, por ejemplo del Esequibo, pero también por la defensa de las riquezas naturales que ahí hay. Porque la medida que desaparece un río, que puede haber degradación ambiental por múltiples actividades, como por ejemplo la minería ilegal que nuestro gobierno está buscando erradicar por órdenes del presidente Maduro en ese territorio y en otros, también en el Esequibo hay que defender para que eso no suceda. Pero cuando hay esa degradación se pierde lo que se llama ahora la riqueza de la diversidad biológica. Ese es el término técnico que se utiliza ahora, que implica diversidad ecosistémica, diversidad biológica propiamente dicha, diversidad genética. Todo eso se va perdiendo. Pero al perderse la diversidad genética o la diversidad biológica, también se pierde la diversidad lingüística, porque una cosa está asociada a la otra. Es decir, cuando yo pierdo la manera de denominar una planta, o una montaña, o un río, o inclusive un animal, se pierde la palabra para denominar ese ser, porque ese ser desaparece. Inclusive en algunos idiomas indígenas hay varias palabras para denominar a una misma planta a lo largo del día. En la mañana la llamo de un modo, en la tarde de otro y en la noche de otro. Entonces se va perdiendo, y no solamente es la denominación, sino el significado, la cuestión de la semántica, de los significados, también se va perdiendo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estuve en el Delta, veía que la gente se saludaba muy cordialmente, así como que Marepa, Maraiza, le dicen, Epa, Maraiza, así como Epa, primo, pero no, Maraiza sería más Jocaraiza en realidad. No significa eso. Fíjense el significado. Cuando dices más Jocaraiza, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, para traducirlo a lo entendimiento nuestro, le estás diciendo a la otra persona, tú eres mi otro corazón. ¿Y cuál es la idea detrás del concepto? Que yo tengo dos corazones. Es una cuestión muy bonita que le estás diciendo a la persona. Yo tengo dos corazones, el tuyo que está en ti y el que habita en mí. Yo tengo dos corazones. Y tú también tienes dos corazones, porque tienes el tuyo y tienes también el mío. Fíjense la poesía, la espiritualidad, la belleza que hay detrás de esa palabra. O sea, la palabra no es solamente palabra, es significado. Y estos significados son muy profundos, muy espirituales, y es parte de la riqueza que estos idiomas nos pueden otorgar si los aprendemos. No solamente es un idioma, es una manera de ver el mundo que nos enriquece. Perfecto. Nos hablaba, profesor, también acerca del Churum Merú. Háganos, por favor, esta referencia tan importante. Sí. En el interludio estaba comentando que tenemos que, como dijo el comandante presidente Nicolás Maduro, descolonizarnos. Si yo le pregunto a la audiencia, ¿cuál es la caída de agua más grande del mundo? No voy a pedir que me lo respondan en este instante, se lo responden ustedes o ustedes mismos, ustedes mismas, pero yo les voy a decir que se llama Querecupaivena, en idioma bemón. Y si lo quiere más sencillo, porque Querecupaivena no le resulta complicado pronunciarlo, dígale Churum Merú, pero no la llame con aquel nombre, porque ese señor lo que vino fue a saquearnos, y siguen queriéndonos saquear. Nos quieren seguir saqueando en este neocolonialismo que pretenden imponernos y al cual hemos estado resistiendo con éxito.
de la mano del comandante Nicolás Maduro y de todos los que le acompañan, nos quieren seguir recolonizando y nosotros estamos resistiendo con éxito eso. Ahora, eso, una forma de recolonizarnos es recolonizarnos en la mente. Entonces, tenemos que sacudir el nombre de ese señor, que no lo voy a mencionar, que lo que hizo fue venirnos a saquear y bueno, tuvo un accidente en la cima de ese tepuy y ahora dice que es el redescubridor y ahora todo el mundo conoce esa caída de agua con el nombre de ese señor. No, tenemos que descolonizarnos, así como ahora no se llama Cerro Ávila, porque eso también le hacía honores a uno de los que acompañó a Diego de Lozada para acabar con los indígenas teques, Huacaipuro y toda esa historia. No, ahora se llama la Sierra de la Danta, Guarera Ripano. Y ahora por eso la autopista también se llama Huacaipuro. En vez de Francisco Fajardo. En vez de Francisco Fajardo. Entonces todo eso forma el proceso del gerundio que yo mencioné, de ir descolonizándonos progresivamente y asumiendo lo que somos, no lo que no somos. Excelente, profesor, excelente su reflexión y como siempre, como buen profesor, ese carácter pedagógico para transmitir las ideas con el fin de que sean comprendidas. Ahora, profe, como usted sabe, el tiempo en radio es implacable. Son las 10:28 de la mañana y quisiera entonces, en este mismo orden de ideas, dejarle un espacio para que usted, por favor, se dirija a nuestra audiencia y nos permita cerrar el programa con esa sabiduría, que Dios le acompañe, le bendiga, que nuestros ancestros siempre estén con usted para darle fortaleza. Y entonces, bueno, es suyo el micrófono para el cierre del programa. Bueno, le digo Chenina. Chenina es gracias en yecuana. Entonces es importante, insisto, ya saben, le pueden decir a una persona que ustedes quieran, una persona que usted ame de verdad, puede decir Majocaraiza. Y entonces le decir qué significa, y cuando le diga eso, qué bonito lo que me acaba de decir, Majocaraiza. Vamos aprendiendo idioma guarao y el significado de la palabra, y poco a poco nos vamos enamorando de nuestros propios idiomas y nos descolonizamos. No digo que no, mi canto de batalla es primero lo propio. No digo que no podamos aprender como talebú, como andiamo, how are you, está bien. Tenemos que manejar como el Che Guevara el idioma inclusive del imperio para poder saber qué trampa nos va a montar. Pero aprendamos lo propio porque eso es lo que somos. Vámonos a las raíces otra vez. Ese es no es el pasado, es el futuro de la humanidad. Volver a las raíces, volver a los orígenes, volver a las fuentes. Excelente. Bueno, ya para cerrar nuestro programa, dejamos también nuestro corazón abierto para ustedes, como también para nosotros, su corazón. Majocaraiza. Majocaraiza. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles en su espacio Cimarroneando por la Paz. Un gran abrazo, respetuoso. Que viva nuestra revolución. Que viva.